Hola amigas, amigos, les doy la bienvenida a la segunda lección de este curso de biodescodificación emocional cuántico. En la primera lección, hablamos sobre la historia del Dr. Hammer y cómo él llegó al surgimiento, al descubrimiento de las 5 leyes biológicas y después a la creación de lo que él llama la nueva medicina germánica. Antes de continuar, quiero indicar a las personas que están interesadas en seguir este curso que no necesitan inscribirse, no necesitan suscribirse al canal de YouTube tampoco. Mi canal en YouTube no es un canal monetizado, es absolutamente gratuito. Yo postulo que toda la información debe ser compartida de manera gratuita porque la salud es un poder que tenemos todos. Entonces les sugiero seguir estos videos. Les sugiero también con toda libertad que puedan escribir sus comentarios, sobre todo sus preguntas y consultas en los comentarios, ya sea en YouTube como en Facebook, en Instagram y en TikTok, que son los canales donde yo publico estos videos. Pero el video original está publicado en YouTube, ¿ya? Bien, en esta segunda lección quiero hablar acerca de las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. Las 5 leyes biológicas, el Dr. Hammer las concibió, en realidad las descubrió, a raíz, tal como lo hablamos en el video anterior, a raíz de el cáncer que él desarrolló y el cáncer que desarrolló su esposa justo después del evento de la muerte de su hijo. Por lo tanto, el Dr. Hammer se dedicó, por su propia circunstancia, a trabajar fundamentalmente en el cáncer. Por eso, primero, las 5 leyes biológicas estuvieron concentradas en trabajar solamente cáncer. Pero al final de su vida, el Dr. Hammer asegura que estas 5 leyes biológicas se aplican al 100% de todas las enfermedades existentes. ¿Ya? Esto es importante decirlo porque aunque vamos a hablar por digamos, herencia del Dr. Hammer, vamos a hablar mucho del cáncer. Además, bueno, si ustedes sacan la conclusión de que si esto es posible para el cáncer, con mayor razón para cualquier otra enfermedad, ¿no? Desde esta mirada no existe ninguna enfermedad incurable, ¿ya? No existe ninguna enfermedad incurable. Solo que hay técnicas que son más apropiadas para un tipo de enfermedades que para otras. El Dr. Hammer logró un 90% de curación del cáncer, pero las proporciones no son las mismas para otros tipos de enfermedades. Y eso se debe a que tenemos que seguir avanzando en otros planos de conciencia, ¿ya? Y eso es lo que después genera el nacimiento de otra corriente que surge a raíz de la nueva medicina germánica y que se llama biodescodificación emocional, que es lo que yo comencé estudiando y trabajando, y después yo más bien he derivado a una biodescodificación emocional cuántica o metafísica, ¿ya? Porque yo trabajo con las vidas pasadas, trabajo con maestros ascendidos, trabajo con los ángeles, hago canalizaciones y también trabajo con los médicos pleiadianos, ¿ya? Obviamente que para los que son muy racionales esto les suena muy raro, muy de brujería. Bueno, por eso les digo, este curso es libre, no es obligatorio, pero sí es un curso que necesariamente todos los seres humanos vamos a tener que vivir en algún momento para poder tomar conciencia real de qué es nuestro cuerpo y cómo es que lo podemos curar. Bien, me voy entonces ahora a las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. Primera ley: toda enfermedad se origina a raíz de un conflicto biológico, ¿ya? Pero que este conflicto biológico
surge de un conflicto psicoemocional. ¿Ya? Segunda ley. Toda enfermedad tiene dos fases, una fase fría y una fase caliente. La fase fría es la llamada fase de estrés, que es en realidad la fase real de la información, de la enfermedad. Allí es donde ocurre la enfermedad. Sin embargo, en esta fase no hay síntomas, por eso se llama fase fría. Y la fase 2 se llama fase caliente, porque es una fase en donde hay síntomas. Y estos síntomas son 3 y son síntomas de curación. La segunda fase es fase de relajación o de reparación. El cuerpo se repara a sí mismo. ¿Ya? Los 3 síntomas clásicos de esta fase son infección, dolor y fiebre. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar hasta aquí y después vamos a hacer otro video donde vamos a explicar una ley en un video, porque no quiero que los videos excedan más de 15 minutos. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar hasta acá porque hay mucha más información todavía, pero esto es la segunda ley. 2 fases de la enfermedad: fase fría sin síntomas, fase caliente con 3 síntomas clásicos y que corresponden a la fase de reparación. El cuerpo se repara a sí mismo. Tercera ley. Toda la memoria de la historia biológica o de la evolución de la vida sobre la Tierra, o de la evolución o el camino recorrido de la supervivencia biológica, que tiene una historia que está datada en los registros geológicos y paleontológicos, ¿ya? Registro me refiero a que si ustedes van a los estratos de la geología del planeta, de las capas de rocas de la Tierra, se pueden datar en una historia de 4.000 millones de años aproximadamente que existe la vida sobre este planeta. Entonces, toda esa historia de supervivencia biológica está grabada además en 3 capas embrionarias. Y esas 3 capas embrionarias, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, están guardadas en etapas, las fundamentales etapas del surgimiento y de la historia de la vida en el planeta. Y esas 4, hablo de 4 porque después Hammer distribuyó las 3 capas fundamentales de la embriología, del embrión, las distribuyó en 4. El mesodermo lo subdividió en 2, mesodermo nuevo y mesodermo antiguo. ¿Ya? Por eso después, de ahí en adelante, se va a hablar de 4 etapas, ¿ya? Y esas 4 etapas después las vamos a explicar aquí en un video también, para comprender que de esas 4 capas embrionarias están memorizadas 4 etapas de la historia de la vida sobre el planeta, y además esas 4 etapas de la vida en el planeta se plasman en el organismo humano en 4 tipos o grupos de tejidos y órganos que se derivan de esas 4 capas embrionarias: del endodermo, mesodermo antiguo, mesodermo nuevo y ectodermo. Bien, de eso habla la tercera ley de Hammer. Cuarta ley: los microorganismos, bacterias, hongos microscópicos, ¿ya? Estamos hablando de microorganismos, es decir, organismos vivos que solo se pueden ver a través del microscopio. Entonces, bacterias, hongos, micobacterias, que son microorganismos mitad bacteria, mitad hongos, y los virus no son causantes de ninguna enfermedad. Esta es una ley comprobada, y ahora con el COVID se volvió a comprobar que los virus, las bacterias, las micobacterias, los hongos no son causantes de las enfermedades, pero sí, si se toman muestras biológicas de algún cuerpo en una etapa de la enfermedad, se van a encontrar estos seres. ¿Y por qué se van a encontrar?
porque ellos son los camiones bomberos, son los camiones de rescate, son los camiones basureros, son los camiones de escombros que trabajan dentro de nuestros organismos en la fase de reparación. ¿Ok? Los bomberos no eran los causantes de los incendios, y ese fue el error de Louis Pasteur. Louis Pasteur se equivocó. Él dijo, estos son los causantes de las enfermedades, pero él lo que estaba viendo era a los bomberos, era a los camiones que recogen los escombros, eran los camiones funerarios, los que se llevan los cadáveres. Ese es el rol de los microorganismos. Esta es la cuarta ley. Y la quinta ley: toda enfermedad tiene un sentido, tiene un propósito. Y aquí es donde yo personalmente conecté con la metafísica, porque de aquí es que se enlaza el cambio de paradigma de la salud médico-biológica que descubrió el Dr. Hammer. Que el cuerpo no es una máquina bioquímica donde la conciencia no tiene ningún rol, sino que el cuerpo es conciencia densificada. Y esto en la quinta ley está muy claramente señalado por el Dr. Hammer, de que toda enfermedad tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es cambiar mi forma de pensar, cambiar mis creencias, ¿ya? Y aquí se abre un mundo que para mí fue muy iluminador, porque yo estudié teología y filosofía cuando fui jesuita, estuve en la Iglesia Católica por cerca de 40 años, fui colaborador directo de los jesuitas y además estudié antropología teológica en la Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia. Eso a mí me hizo echar por tierra todas las creencias que ahora considero absolutamente equivocadas de la religión en relación a su concepto de lo que somos nosotros. Cuando yo vi la diferencia y comprobé que la religión está profundamente equivocada, es que yo me sané. Y ya llevo sano 11 años. Y yo estoy dentro de la población de riesgo, pero no aparento mi edad, aunque tengo ya 65 años. ¿Se fijan? Entonces, la quinta ley habla sobre el propósito. La enfermedad existe para curarnos, dice Bruce Lipton, biólogo holístico, ¿no? Que también concuerda absolutamente con el planteamiento del Dr. Hammer. Bien, esto es lo que traía para hoy en esta lección 2. En la lección 3 vamos a ampliar entonces las 5 leyes biológicas para explicarla un poquito más. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.